Para bajar a tierra, ¿qué es lo que hay, este vínculo comercial entre Uruguay y Argentina y sobre todo estos apuntes comerciales de cara a un posible tratado de libre comercio? Ya recibimos a Germán de Agosto con ese lápiz fino para develar cuál es este intercambio. Germán, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Pilar? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y vos? Todo bien, vamos a ponerle un poco de números a lo que ya han ido conversando con distintos actores y que ya más o menos va dando la pauta de la importancia que va a tener ese estudio de prefactibilidad, en tanto va a ser el mecanismo o el vehículo para arrojar luz sobre justamente lo que señalaban, ¿no? Que estos procesos o estos acuerdos van a dejar un conjunto de ganadores y también van a dejar un conjunto de perdedores. Se trata de ver cuáles son los impactos, ¿sí? Y bueno, y eventualmente qué excepciones se pueden lograr o cómo eventualmente se pueden compensar. Pero en definitiva lo que hay que buscar es que la cantidad de ganadores supere a la cantidad de perdedores y dentro de ese último universo, bueno, tratar de buscar los mecanismos para suavizar el impacto de algo como esto, que realmente es la continuidad de un proceso que viene hace unos años y que involucra a nuestro principal socio comercial en materia de bienes. Si ahora vemos la placa número 1, simplemente lo que va a ilustrar es cómo ha sido la evolución de nuestras exportaciones a China. Más o menos en los últimos 5 o 7 años se ha convertido en nuestro principal socio comercial en materia de bienes. Actualmente representan el entorno del 30% de todos los bienes que exportamos van hacia China. Si pensamos que en el 2001 era del 5%, bueno, queda bastante de relieve lo que ha significado todo el proceso, ¿sí?, de aumento del peso que ha tenido este país como destino principal de nuestros productos. De hecho, si ordenamos, que es lo que tenemos ahí la tablita, si ordenamos quién le sigue en importancia, le sigue Brasil, pero con un peso relativo que es casi la mitad del que tiene China. Brasil representa, o en 2020, mejor dicho, representó un 15% de nuestras exportaciones de bienes. Y cerquita viene la Unión Europea, que representó el 14%. Pero en cualquier caso, China duplica a ambos, ¿sí? O sea que esto queda como la evolución por un lado y la foto de cuáles son nuestros principales socios comerciales en esta materia, que es la materia de los bienes. Al mano derecha lo que tenemos, bueno, qué tipo de productos le exportamos a China, y eso también ya nos da un indicio de, bueno, dónde van a estar los sectores o los actores que se van a ver más beneficiados a partir de un tratado de libre comercio con ese país. Y básicamente lo que se ve que son todos sectores agroexportadores. La carne bovina es el principal producto que le exportamos a China en el 2020, con un 35% del total vendido a ese país. Después lo sigue la soja, la celulosa, subproductos de carne, carne ovina, lácteos, o sea, todo un conjunto de bienes de origen agroindustrial. ¿Sí? O sea ¿Y que poco por ese lado ahí ya procesados hay o una no? Son primera... materias primas. Digo, estamos hablando Son de que materias primas. no, que no sé cuál es el impacto que tiene, sí es muy importante como socio comercial, pero no tanto como valor agregado, ¿o sí? Exactamente. Cuando vos pensás, por ejemplo, en términos de valor agregado, que también algo que se desprendía de lo conversado antes, ¿sí? Podés pensar como en Argentina, como un destino que, si bien Argentina es nuestro Claro. principal socio comercial en materia de servicios, por el servicio turístico, lo que nosotros le exportamos a Argentina en términos de bienes es lo que vos decís que son los bienes que tienen mayor valor agregado, bienes que son de origen industrial, por eso tienen como más eslabones. Sin embargo, cuando uno piensa en la competitividad general, al margen de lo que puede decir, lo que puede ser el paraguas del Mercosur, bueno, justamente vos no somos competitivos en ese tipo de bienes, ¿sí? O sea que, pero es justamente el perfil que vos marcás, ¿sí? Todo lo que compone nuestra canasta de exportaciones a China, bueno, tiene este origen agropecuario, básicamente, y en tanto es una materia prima, ¿sí? Son, por definición, o commodities, bienes que por su naturaleza no se pueden distinguir, o sea que su precio internacional, de alguna manera, cuando lo miramos haciendo una burda simplificación, no se distingue, ¿sí?, por el valor agregado que le pueda dar un país u otro. Eso es lo que hace una materia prima, de alguna manera. Claro. Entonces, por ese lado, vos vas a tener ahí, bueno, los que ya a priori van a ser como los ganadores de ese proceso. Cuando vos pensás en los perdedores, de vuelta, volvemos a hacer el mismo razonamiento que vos planteás. Y ahí lo que tenés son principalmente, obviamente que esto va a ser más claro cuando esté el estudio, ¿no? Ya hay un estudio de impacto en el 2016 hecho que también ya permite ir aproximándonos, pero claramente va a ser la industria textil, por ejemplo, autopartes, plásticos, químicos, la industria metalmecánica, que es justamente todo lo que vos decís que tiene, bueno, mayor valor agregado desde el punto de vista de la comparación con bienes que son de origen más primario, Claro. ¿sí? ¿Y cómo estamos en términos de aranceles, Germán?
Bueno, una de las discusiones justamente, bueno, este tratado va a permitir justamente reducir los aranceles, que básicamente es como el impuesto que pagan nuestros productos por acceder a terceros mercados. Si ahora nosotros vemos, por ejemplo, la segunda placa, lo que vamos a ver es cómo se compone, ¿sí?, los aranceles que paga Uruguay. Los datos son del 2019, son datos de Uruguay 21. Y bueno, para China el 54% de los aranceles que pagamos, que son más o menos, o en ese año fueron 340 millones, bueno, más de la mitad, el 54%, fue justamente a China. O sea que realmente en China estamos pagando comparativo o relativamente una mayor cantidad de aranceles. A la Unión Europea pagamos 59 millones de dólares en aranceles y ahí vamos bajando, pero claramente cuando lo miramos en proporción al total de aranceles pagos, lo que tenemos es que el caso de China le corresponde el 54% del total. Y en particular, si hacemos un doble clic sobre la carne bovina, porque como recién vimos es como el principal producto que se exportó a China el año pasado, lo que tenemos que más o menos se pagan unos 198 millones en aranceles, que involucran carne bovina y también menudencias, ¿sí? La menudencia es una parte menor, pero lo que estamos viendo ahí es carne bovina y más o menos 100 millones de esos 198 millones que pagamos en total por la exportación de carne bovina van justamente a China, ¿sí? Entonces, eso también te muestra, bueno, de alguna manera, cuál sería el impacto, ¿sí?, si estas barreras o si estos aranceles se cayeran en el marco de un acuerdo de libre comercio. Pero eso también tiene una contrapartida, porque nosotros también cobramos aranceles. O sea que también eso tiene que estar sobre la mesa a la hora de discutir lo que se va a empezar a discutir y lo que va a ser la sustancia de ese estudio de prefactibilidad, que bueno, ya tenemos las primeras reacciones, ¿sí? Lo manifestaban bastante claro, ¿no? Quiénes son con un semáforo, el rojo, verde y amarillo, en función de cuáles van a ser los ganadores y los perdedores, porque los van a ver, porque justamente esto genera efectos asimétricos sobre todos los productores uruguayos. Y porque además la composición de cada país es muy asimétrica. En este caso estamos hablando de 3,5 millones contra Exactamente, no tiene 2.000 ni millones, sentido ¿no? comparar en esos términos. Sí.